de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno verles, qué bueno estar juntos, ¿cierto? En esta unidad, en el Espíritu, buscando el poder adorar el nombre de nuestro Señor. Nos reunimos cada domingo, ¿cierto? A esta hora, para poderle rendir culto a Él, gratitud, acciones de gracias, por lo que Él es en nuestra vida, por lo que significa en nuestra vida y por el hecho de que Él es Dios. Que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que la presencia del Espíritu Santo se sea manifestando en cada una de vuestras vidas. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor. Hay una riqueza en la palabra del Señor que está reservada para cada uno de nosotros. Así que en esta hora vamos a leer la palabra para introducirnos en este tiempo, ¿cierto?, en que el Señor ha de hablar a nuestras vidas. Les quiero invitar a que abra su Biblia, si la tiene ahí en su mano, en 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los versos 11 y 12. 2 de Samuel, capítulo 6, versos 11 y 12, donde encontramos el mensaje de la palabra del Señor para este día. Dice así la palabra del Señor. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Palabra del Señor, que venga a ser bendición para nuestras vidas. Quiero invitarle a que me acompañe a orar por lo que el Señor nos va a entregar en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú estás intercediendo a ir a la diestra del Padre por nuestras peticiones. Señor, en esta hora, he aquí el pueblo tuyo, un remanente de tu iglesia, Señor, que se presenta delante tuyo, Padre, buscando tu dirección, buscando el consejo de tu palabra, buscando, Señor, el poder ser instruidos, capacitados, enseñados por ti. Dios, nosotros en esta hora nos declaramos necesitados de tu palabra. Cuando nos declaramos en necesidad, tú eres el que suple, tú eres el que nos da. Señor, en esta hora oramos para que la persona del Espíritu Santo sea revelando esta palabra a cada una de nuestras vidas. Señor, no solamente en lo natural queremos ser entendidos, también en lo espiritual,
Señor, para que nuestra vida sea edificada conforme al diseño que tú tienes para nosotros. Amado Dios, bendecimos tu nombre y bendecimos esta palabra, Señor, que tú nos entregas en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una preciosa palabra. Tal vez me ha escuchado decirlo varias veces porque la palabra de Dios es preciosa. Pero esta palabra es muy significativa y nace la inspiración de una conversación que tuve ahí con mi hermana Constanza. Ella me habló de cómo Dios le había hablado a través de esta palabra. Ella me mencionó a Obed-Edom y cómo su casa había sido bendecida, ¿cierto?, por la presencia del arca de Dios en ese lugar. De ahí comencé a buscar de Dios y a buscar en su palabra, ¿cierto?, la inspiración para que esta palabra pudiera venir no tan solamente a enseñarme a mí, sino que a enseñar a toda la iglesia. Y es interesante el buscar, el entender, cuando hablamos del arca de Dios, cuando hablamos del arca del pacto, cuando hablamos del arca de la alianza. ¿Qué es lo que es el arca de Dios? ¿Qué es lo que es el arca del pacto? ¿A qué llamamos el arca de la alianza? Han de recordar ustedes que ahí en el libro de Éxodo, Dios le da instrucciones a Moisés para que construya un tabernáculo. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña donde Dios iba a hacer habitación en medio de su pueblo. Tienda de campaña porque el pueblo de Dios por 40 años se anduvo moviendo en dirección a la tierra prometida. Entonces llegaban, hacían campamento y lo primero que armaban era la carpa del tabernáculo, el lugar de habitación de Dios. Y era en ese lugar cuando Moisés entraba, ¿cierto? Y tenía esos tiempos especiales en que Dios le hablaba, en que Dios manifestaba cuál era su voluntad para con el pueblo. Y cada parte del tabernáculo es una parte importante y que nos enseña de cómo es cómo debe ser nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debemos entenderla a través de muchas simbologías y que para gracia nuestra, para beneficio nuestro, el Señor Jesucristo vino a simplificar todo esto. Cuando el pueblo de Dios en la antigüedad, en lo que nos habla el Antiguo Testamento, cuando hablamos en el tiempo de la ley, para que el pueblo de Dios tuviera que entrar en esa comunión con Dios, debía cumplir una serie de requisitos, ¿cierto?, de manera de poder agradar a Dios en ese encuentro. Jesús, para beneficio nuestro, vino a simplificarlo todo porque Él es el sumo sacerdote que abrió paso para que nosotros pudiéramos tener libre acceso al lugar santísimo que antes estaba reservado solamente para el sumo sacerdote. Y aún si el sumo sacerdote no cumplía con el estar en la condición espiritual, física, mental, para entrar a ese lugar, le podía costar la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, es el lugar de encuentro con Dios, de su pueblo. Ahora, dentro del tabernáculo habían muchos elementos, y uno de los elementos el elemento más importante era el arca del pacto, el arca de la alianza. Y este era un cofre de madera de acacia cubierto de oro y este hablaba del trono de Dios, manifestaba el trono de Dios y contenía 3 elementos. El arca del pacto, dentro del arca del pacto habían 3 elementos que venían a manifestar la forma de cómo Dios, o venía a recordar de cómo Dios se había relacionado con su pueblo. Y en esto encontramos el maná, el alimento que Dios le entregó a su pueblo durante esos 40 años que vagaron por el desierto.
Luego también encontramos la vara de Aarón, que es la vara sacerdotal, la vara por la cual Dios hizo y manifestó su poder en medio del pueblo. Y luego también encontramos las tablas de la ley, que es cómo Dios se comunica con el pueblo para poner, ¿cierto?, su voluntad, su deseo de cómo el pueblo tenía que conducirse. 3 elementos que hablan de cómo Dios se relacionó con su pueblo. Esta misma arca del pacto que estamos mencionando es la que se menciona, ¿cierto?, en este relato que estamos citando en esta hora, que es el arca de Dios, el arca del pacto, que estuvo ahí en la casa de Obed-Edom, y cómo esta presencia bendijo su casa y su familia. Bien, para entender por qué el arca del pacto llegó a la casa de este hombre, de Obed-Edom, debemos hacer un pequeño recorrido para entender en el contexto general de por qué el arca, ¿cierto?, llega a la casa de este varón. En el tiempo en que Israel no tenía reyes, recuerde que el pueblo de Dios originalmente era o tenía un gobierno teocrático, gobernado por Dios, a través, ¿cierto?, de los sacerdotes, a través de los profetas. Y en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel no tenía Dios, ¿cierto?, el pueblo estaba en lucha contra el pueblo filisteo. Y en ese momento se estaba iniciando la carrera, el oficio profético de Samuel. Y el que estaba rigiendo como sacerdote y juez, ¿cierto?, era Elí. Entonces nosotros nos encontramos de que el pueblo de Israel va a una guerra, va a una batalla con el pueblo filisteo. Y estando ahí en esa batalla, el pueblo está siendo derrotado. Y en un acto de desesperación van y mandan a buscar el arca de Dios. El arca de Dios manifestaba poder. El arca de Dios manifestaba o aseguraba la victoria para el pueblo de Dios. Recordemos, por ejemplo, que cuando el pueblo de Dios conquista, ¿cierto?, la tierra de Jericó y las murallas caen, Dios dio instrucciones que el pueblo y los sacerdotes giraran alrededor de la muralla de Jericó llevando el arca. Y eso determinó, ¿cierto?, el triunfo, la victoria para el pueblo de Dios. Entonces, los ancianos y los jueces mandan a buscar el arca porque estaban perdiendo esta batalla. Y traen el arca del Señor y el relato dice así: y envió el pueblo a Silo y trajo de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Toma atención de esto. Y aquí tenemos que nosotros comenzar a construir en nuestra mente, en nuestro entendimiento, del por qué Dios determina algunas cosas. Llevaron el arca del pacto para asegurar la victoria, pero aún así, teniendo el arca del pacto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue derrotado. Y peor aún, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron como botín de guerra.
el pueblo de Dios perdió el arca. El pueblo de Dios perdió aquello que era tan significativo para ellos. Continúa el relato. Y el arca de Dios fue tomado y muertos los hijos de Elí, del sacerdote, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí, el sacerdote, oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Terribles noticias llegan al pueblo. Terrible noticia llega ahí a Elí, el sacerdote, y habían muerto sus hijos, pero lo más terrible es que el arca de Dios había sido robada, había sido quitada de sus manos. Esto era una consecuencia muy grande. Esto era terrible realmente para el pueblo de Israel. Recuerde usted que el arca era la presencia de Dios en medio de ellos. Era la presencia de Dios en medio de ellos. No era tan solamente un símbolo, sino que efectivamente el arca de Dios, manifestando la presencia de Dios, actuaba en medio del pueblo, dando la victoria, protegiéndolos y bendiciéndolos en forma efectiva, en forma tangible. No era tan solamente un símbolo, sino que Dios se manifestaba por medio de ella. Ahora bien, el arca fue llevada por los filisteos, y los filisteos tuvieron esta arca, el arca de Dios, por 7 meses. Y ellos la llevaron como un botín de guerra muy valioso. Pero pudieron tenerla 7 meses porque cuando el arca de Dios llegó a estar en el poder de ellos, ellos comenzaron a sufrir terriblemente. Ellos comenzaron a sufrir terriblemente. 1 Samuel capítulo 5 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era un dios filisteo, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod, los habitantes, se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, ¿cierto?, el dios filisteo, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Los filisteos pescaron el arca de Dios y la tomaron como un botín y la pusieron ahí en el templo de Dagón. Ahora ya no tenían tan solamente a Dagón como su dios, sino que ellos contaban ahora con el arca que representaba al Dios del pueblo de Israel. Y seguramente ellos entendieron que esto les traía mayor beneficio, mayor poder, ¿cierto? Le aseguraba muchas victorias. Pero es interesante el poder manifestado del arca. Es interesante la presencia de Dios lo que hace, porque este ídolo, este dios filisteo, se inclina delante del arca. Y estos hombres van y lo levantan nuevamente.
Y dice, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón, el dios filisteo, había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón solamente su tronco. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los habitantes de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviar el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subió al cielo. Para los filisteos, este botín de guerra se convirtió en una desgracia. Lo que era una bendición para algunos, lo que era victoria para algunos, lo que era cierto poder para el pueblo de Dios, para el pueblo filisteo vino a ser cosa terrible. La misma presencia de Dios. Los filisteos devuelven el arca. Ahora los filisteos toman la decisión de devolver el arca. Estuvo en 3 ciudades filisteas y en las 3 ciudades la gente sufrió. Los filisteos devuelven el arca y es recibida en Bet-Semes. Bet-Semes es una ciudad fronteriza donde termina lo que era Israel y comenzaba, cierto, la tierra filistea. Y la devuelven a ellos. Y esta era una tierra asignada a los levitas. Recuerden ustedes que los levitas son los servidores en el templo de Dios. Estos habitantes recibieron el arca y cometieron una grave falta. Ahora el arca estaba en tierra de Israel. Estaba donde los levitas. ¿Qué hicieron ellos? Miraron dentro del arca. Abrieron el arca y miraron dentro. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto, porque Jehová le había herido de tan grande plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ni siquiera el pueblo donde habitaban los levitas, un pueblo de Israel, pudieron soportar la presencia del arca porque actuaron mal. Actuaron mal. Los hombres no trataron el arca de Dios como cosa santa. La presencia de Dios es cosa santa. La presencia de Dios ha de tomarse, ha de enfrentarse de manera santa. La palabra del Señor dice, ser santos porque yo soy santos. Y esto tiene que ver con la preparación que tenemos que tener para ir a la presencia de Dios. Mira lo que dice.
Ahora el arca resulta ser una amenaza. El arca era la presencia de Dios, el arca daba protección, victoria y bendición, pero ahora nadie quiere tener el arca. Nadie quiere tener esa presencia de Dios. Luego, esta gente manda el arca a la casa de un hombre. Este hombre se llamaba Abinadab. Abinadab era un levita. Era un hombre temeroso de Dios. Y dice 1 Samuel 7, versos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, un levita, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Nota lo siguiente, pasaron 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab y estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y durante esos 20 años el pueblo de Dios lamentaba el no poder tener el arca ahí como ellos querían tenerla. Ha de llamarnos la atención en lo siguiente. Nosotros leímos que el arca de Dios estuvo en la casa de un varón y en la casa de este varón el arca de Dios trajo bendición para él y toda su familia. Pero en este recorrido, antes que llegara a ese lugar, el arca de Dios estuvo en distintos lugares y trajo desgracia, trajo pestilencia, trajo muerte. Pero cuando llega ahora a donde Abinadab y está durante 20 años, no sucede nada. No sucede nada. No sucede nada bueno, ni sucede nada malo. Y toma atención de esto. Él es la misma arca, es la misma presencia de Dios, estando en esos distintos lugares. En algunos lugares determinó destrucción, pestilencia y muerte. En la casa de Abinadab no sucedió nada. La palabra de Dios no dice que haya sucedido nada, ni nada bueno, ni nada malo. Nada sucedió ahí. Pero ahora nos encontramos de que David, el rey, ahora ya rey, aparece en escena y él quiere llevar el arca de Dios, la quiere llevar a Jerusalén. Y dice la palabra que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, ¿cierto? Y levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, 30,000 personas, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo:
¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Hemos hecho un relato, comenzando, ¿cierto?, en la lectura original, de cómo el arca llega finalmente a la casa de Obed-Edom. Todo un recorrido. Pero es interesante que en todo este recorrido, el arca de Jehová determinó distintas situaciones en cada lugar donde estuvo. La presencia de Dios determinó diversas situaciones, circunstancias, resultados para cada uno de los lugares donde estuvo esa presencia de Dios. David quiso llevar el arca de regreso a Jerusalén, pero se encuentra con que esta motivación, este deseo, tiene un mal resultado de muerte. Usa, este joven era hijo de Abinadab, y el arca de Dios había estado en la casa de Abinadab por 20 años. Por lo tanto, Usa, siendo aún joven, había nacido, había sido criado, había estado siempre ahí en contacto en su casa con el arca de Dios. Y ahora que el arca de Dios está saliendo de la casa de su padre en dirección a Jerusalén, y hay fiesta, hay alegría por esto, este muchacho muere porque tocó el arca de Dios. Y esto nos vuelve a hablar de la condición en que las personas tenían que acercarse a la presencia de Dios. No lo podía hacer cualquiera. No lo podía hacer cualquiera. Porque cuando la palabra de Dios dice ser santos porque yo soy santos, tal vez nosotros no le damos la connotación. Moisés le pidió a Dios que se le mostrara. Y Moisés, contando con el beneficio de Dios, Dios le dice, si tú me ves, tú te mueres. Si tú me ves, tú te mueres. Entonces la presencia de Dios es algo que tenemos que tomar con seriedad. Con seriedad. David quiso llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, pero David no siguió las instrucciones que estaban especificadas de cómo llevar el arca a Jerusalén o cómo transportar el arca. Dentro de las cosas que tenía el arca tenía unas argollas, 4 argollas en el exterior, y las varas eran cargadas en el hombro por los sacerdotes. Y ellos de esa manera podían transportar el arca. David preparó un carro nuevo. David preparó el transporte de acuerdo a lo que él entendía, pero no era lo que Dios había instruido. Cuando Dios habla, cuando Dios señala, cuando Dios determina, hay que seguir las instrucciones, porque eso es hacer su voluntad. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, estamos transgrediendo a Dios. El arca no fue llevada a Jerusalén. Fracasó. ¿Y qué hace David? David estaba triste, enojado, triste, porque toda su buena intención, todo lo que había preparado, fracasó. ¿Y qué hace? Manda llevar el arca a casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que ya leímos, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, escucha bien, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. El arca de Dios es llevada a casa de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Dice que era un geteo. Geteo era alguien que había nacido en Gat. Gat es tierra filistea. Por lo tanto, Obed-Edom era filisteo. Escucha bien esto. ¿Cómo entendemos a Dios? Obed-Edom era filisteo. Y ustedes saben que los filisteos estaban en guerra con el pueblo de Israel. Esto viene a romper toda estructura religiosa. Viene a romper toda estructura sacerdotal. Porque el arca es llevada a la casa de un hombre que no es levita, no es de Israel, sino que es uno nacido en Gat, un filisteo. Y estando el arca de Dios por 3 meses en ese lugar, dice la palabra de Dios, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Y también dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué hubo de diferente? Cuando el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab, estuvo por 20 años. Y en ese lugar no pasó nada. La palabra no nos dice que Abinadab haya sido bendecido. La palabra no dice que su casa fue bendecida. La palabra no nos dice de que Abinadab, con la presencia del arca ahí en su casa, él haya sido prosperado. Por 20 años estuvo, y al final de los tiempos, el arca produce la muerte de uno de sus hijos. ¿Qué sucedió en la casa de Abinadab? ¿Y qué sucedió en la casa de Obed-Edom? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué el arca de Dios, cuando fue llevada a la guerra en la batalla con los filisteos, no tuvo el mismo comportamiento que tuvo cuando cayeron las murallas de Jericó? Esto tiene que ver con la actitud de los que están portando el arca de Dios. Esto tiene que ver con la actitud con que el hombre y la mujer se enfrentan a la presencia de Dios. El arca era la misma. La presencia de Dios es la misma. El poder, la manifestación es la misma. Pero los resultados son diferentes. Los resultados son diferentes. Hermano, esta palabra a mí me trajo un tiempo largo de reflexión para examinarme cuál es mi actitud delante de Dios cuando me presento yo delante de Él. La presencia de Dios manifestada a través del arca trajo resultados distintos, muy distintos. Los hijos de Elí, el sacerdote, que eran los que estaban con el arca de Dios, si nosotros leemos los primeros libros de Primera de Samuel, los primeros capítulos, nos encontramos que ellos, dice la palabra, hacían lo malo delante de los ojos de Dios, ahí mismo en el templo. Ellos eran los hijos del sacerdote. Y el sacerdote Elí fue contemplativo con ellos, fue tolerante con ellos. Les permitió hacer cosas aberrantes ahí en la casa de Dios. Ellos abusaban del poder sacerdotal.
lejos estaban de andar en santidad. Por lo tanto, cuando tuvo que manifestarse el poder de Dios a través de ellos al llevar el arca, fue un fracaso completo. Los filisteos quisieron tener el poder de Dios, pero el hombre y la mujer no tienen que ir detrás del poder de Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que ir a través de tener una comunión con Dios, y a través de esa comunión con Dios vendrá lo que Dios quiere manifestar. ¿Qué sucedió en la casa de Abinadab? ¿Y qué sucedió en la casa de Obed-Edom? ¿Por qué la diferencia? Uno era un levita y el otro era un filisteo. Dios es el mismo. El arca es la misma. La misión para cuidarla se les fue dada a ambos, pero los resultados fueron distintos. En casa de Obed-Edom sucedió algo importante, tan importante y tan notorio que fueron y le dieron noticia al rey. En 3 meses, el cambio que ocurrió en la casa de Obed-Edom fue notorio para todos. En 3 meses, la presencia de Dios se manifestó tan poderosamente en bendecir su casa, en bendecir su familia, en bendecirlo en todas las cosas, dice la palabra, que todo el pueblo se dio cuenta. La noticia corrió. Este hombre comenzó a ser prosperado en todo. Y tan notorio fue, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, yo me imagino el mensajero cuando llegó delante del rey David. Mi rey, ¿tú te acuerdas que dejamos el arca allá en la casa del Geteo? ¿Te acuerdas cómo era su casa? ¿Te acuerdas cómo era su campo? ¿Te acuerdas cómo era su familia? Bueno, ahora quiero decirte que eso cambió totalmente. Ha sido transformado porque el arca de Dios trajo bendición sobre su vida, trajo bendición sobre su casa y todo es prosperado. Y eso hace reaccionar a David. En David viene como una envidia santa. Y dice David, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. No voy a profundizar en esta parte, pero fue tal el impacto de la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, que Obed-Edom fue ahora un servidor del arca de Dios. Y estuvo él en el templo, no solamente él, sino que sus hijos y sus nietos guardaban el arca. ¿Qué es esto? Obed-Edom, por alguna razón, el rey David decidió llevar la presencia de Dios a su casa. Esa presencia de Dios vino y bendijo su casa, la prosperó a toda su casa y todo lo que él tenía. Y cuando la presencia de Dios fue llevada de ahí hacia Jerusalén, ¿qué hizo Obed-Edom? No se quedó en casa. Él siguió la presencia de Dios. Él siguió la presencia de Dios porque probó, gustó, supo lo que era estar con Dios. ¿Qué sucedió? En la casa de Abinadab, ¿dónde pusieron el arca? Tal vez Abinadab asumió esta responsabilidad como una obligación porque era levita. Tomó el arca y con temor por todo lo que había sucedido, tomó el arca y la puso en un rincón, la cubrió para que nadie la tocara y nada pasara. Y nada sucedió. ¿Y qué hizo Abinadab en esos 20 años? Nada. ¿Y qué hizo la presencia de Dios en ese lugar? Nada. Es un tema de actitud. Obed-Edom
llevó el arca a su casa. Me imagino que la puso en un lugar especial. Honró el arca. Él se sintió beneficiado con una oportunidad que nunca esperó. Y él puso el arca y sintió que su casa no era merecedora de tener el arca, pero la puso en un lugar especial. La honró, adoró, la bendijo, se alegró de tenerla ahí. Se alegró de tenerla ahí. Usted sabe que Obed significa servidor y adorador. Servidor y adorador. Y yo entiendo en el espíritu que Obed Edom sirvió el arca y adoró la presencia de Dios. La honró. La honró. Abinadab tal vez fue indiferente. Tenía la misma presencia de Dios y no le dio importancia, no la honró, no se alegró de tener eso en casa. La casa de Abinadab y la casa de Obed Edom nos señalan dos tipos a considerar. Abinadab, la casa de Abinadab y la casa de Obed Edom nos señalan dos tipos. Dos tipos diferentes de iglesia. Dos tipos diferentes de creyentes. Dos tipos diferentes de ministerios. Dos tipos diferentes de estilo de vida. Presencia de Dios que ha sido manifestada en dos iglesias distintas. Una honra a Dios y la otra es diferente. Creyentes que conocen y saben de la presencia de Dios en sus vidas. Unos la honran, la adoran y son felices con eso, con esa presencia. Y otros simplemente son indiferentes. Por 20 años, por 30 años, tienen conocimiento de Dios y en sus vidas no pasa nada. No pasa nada. Así como en la casa de Abinadab. Pero creyentes que llevan meses, poquitos años en el Señor y la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. ¿Por qué? Porque se sienten honrados, se sienten privilegiados, se sienten premiados, bendecidos con la presencia de Dios y sirven a Dios, honran a Dios. ¿Y qué trae esto para sus vidas? Bendición, no tan solamente para ellos, sino que para toda su casa y en todas las cosas. Amados hermanos, hay una presencia de Dios manifestada, prometida para nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo estamos actuando con esa presencia de Dios en nosotros? Mira, quiero mencionarte algo. Por el tema de la pandemia, por el tema de la imposibilidad de celebrar cultos en el templo, ahora la presencia de Dios está entrando ahí en tu casa. El culto lo estamos manifestando ahí en tu casa. ¿Cómo estás tú recibiendo esa presencia? ¿Qué importancia le estás dando a esa presencia de Dios ahí en tu casa? Abinadab tuvo una actitud por 20 años que no trajo resultado. Obed Edom, en 3 meses, la presencia de Dios fue tremendamente notoria. Termino con esto, mis hermanos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? ¿No sabéis
que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? Yo me pregunto en esta hora, el arca de Dios, ¿en qué lugar lo puso Abinadab? Esa misma arca de Dios, ¿en qué lugar la puso Obed-Edom? Trajo resultado distinto. Y esto nos lleva a la pregunta para nosotros. Si tú eres templo de Dios, si tú eres templo de Dios, ¿en qué lugar de tu vida, en qué lugar de tu corazón está ocupando Dios en ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu casa? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Dónde tienes tú construido el altar de Dios en tu vida? Los resultados van a ser distintos, como fue distinto para la casa de Abinadab y como fue distinto para la casa de Obed-Edom. Uno tuvo 20 años de presencia y no pasó nada. Otro, en tan solamente 3 meses, obtuvo todos los beneficios de Dios, porque honró a Dios, porque sirvió a Dios, porque adoró a Dios. Mis hermanos, la presencia de Dios, de acuerdo a su palabra, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Está en todos aquellos que han creído en su nombre. Él nos ha escogido para hacer habitación en nosotros. Y la presencia de Dios no se retira, pero sí la podemos apagar. ¿Qué tan encendida está la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? Los resultados tienes que medirlos tú delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro y acompáñeme en esta oración delante de la presencia del Señor. Señor, nosotros en esta hora reconocemos, Señor, que ninguno de nosotros tiene mérito alguno, Señor, para que tú hagas habitación en nuestras vidas. Señor, tu santidad, Señor, tu majestuosidad, tu poder, tu grandeza, es imposible que pueda caer en nuestras vidas. Pero, Señor, en tu voluntad y en tu poder, en tu misericordia y gracia, tú has determinado, Señor, el hacernos templo donde tú habitas, donde la presencia de tu Espíritu está con nosotros. Padre, terrible palabra hemos recibido en este día. Señor, tu presencia ha de manifestarse, Señor, de acuerdo a cuál es nuestra actitud delante tuya. ¿Cómo es nuestra actitud, Señor? ¿Cómo es nuestra presencia en tu presencia? Señor, como pastor de esta congregación, yo te pido perdón cuando hemos transgredido, cuando hemos actuado livianamente, cuando no le hemos dado el valor, Señor, a tu presencia en medio nuestro. Padre, yo pido perdón cuando nuestra santidad ha sido postergada y no ha estado a la altura, Señor, de lo que tú requieres cuando tus hijos van a tu presencia. Amado Dios, yo te ruego que esta palabra, Señor, pueda venir a provocar cambios en tu iglesia, que pueda venir a provocar cambios en nuestras casas,
que pueda venir a provocar cambios en nuestras vidas. Señor, anhelamos esa presencia tuya manifestada, Señor, así como se manifestó en la casa de Obed-Edom. 3 meses bastaron, Señor, para que tu presencia lo llenara todo, para que tu presencia bendijera todo, para que tu presencia, Señor, llenara a cada uno lo de su casa. Señor, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo. El Dios santo, el Dios poderoso, el Dios de gloria, el Dios de todo poder. Señor, anhelamos esa presencia tuya, Señor, manifestada poderosamente y ricamente en medio nuestro. Haznos tomar, Señor, las decisiones de manera, Señor, de preparar nuestras vidas, preparar nuestra casa, preparar el altar, para que donde tú estés sea el mejor lugar, el más importante, el más destacado, porque tú eres Dios. Señor, muchas gracias. Siempre la gloria es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.